Estos consejos los hago porque hay muchas estafas y muchas personas que se aprovechan del desconocimiento de la persona que va a adquirir su primera semirrígida. No es ni mucho menos para chafar o estropear las ventas a esos vendedores que venden semirrígidas. Me siento cualificado para dar estos 10 consejos y que muchas personas aprendan y mantengan su dinero en su bolsillo y no en un juzgado o arrepentidos por comprar una semirrígida en mal estado. Así que perdona si eres vendedor y felicidades si eres comprador. ¡Hey! ¿Qué pasa, navegante? Terminamos la gran lista de estos tips que tantas quebraderos de cabeza ha logrado a muchos compradores y a muchos vendedores también, ¿no? Terminamos con estos dos últimos tips. Bienvenido, bienvenida. Esto es Reef Teacher Planet. Dentro vídeo. Punto número 9. Nunca te fíes por la marca. Esto va a ser un consejo de una persona que ha cambiado el flotador a las principales marcas de semirrígidas del mercado, tanto de neopreno como de PVC. Marcas como Narwhal, Sea-Reef, Surita, Lomax, Selva, Zodiac, Duarry y otras han pasado por mis máquinas y mis manos. Esto suele ser porque muchas de las veces el mal uso o accidentes hacen que se tenga que reflotar la semirrígida y en el caso de que no se tenga el dinero, pues repararla. Así que no te fíes de la marca, así que mucho ojo. Punto número 10 y último. Intenta despegar. Este es el último punto y puede ser el más que me genere enemigos, ya que estoy haciéndome unos cuantos porque el mercado de segunda mano genera más dinero del que te piensas. Por eso te pido que si no estás suscrito a este canal, que te suscribas y le des me gusta y hacer que tenga más suscriptores que enemigos. Cuando vayas a ver una semirrígida de más de 10 años, una vez que esté al sol, fíjate si ves una punta despegada o alguna zona en la que puedas despegar tú con el dedo o con la misma uña. Si por casualidad despegas fácil, mucho cuidado con ese flotador. Bueno, navegantes, para terminar este vídeo tengo que recordarles los barcos que están pintados. Nunca compres un barco con pintura en sus flotadores. ¿Saben a qué me refiero, no? Al recubrimiento que hay, que cambian los colores e incluso un flotador recién pintado parece nuevo. Así que mucho ojo con la pericia de algunos pintores con estas pinturas especiales que se caen a los meses de aplicarlas. Pueden esconder también las reparaciones debajo, así que mucho ojo con las pinturas en los flotadores. Espero que te haya gustado este vídeo, estos 10 consejos, aparte el de las pinturas. Todos los tips los tienes en una lista en el canal. Y recuerda, compra un barco para disfrutar y no para lamentar. Aquí dejamos estos 10 consejos que te he dado y recuerda que si verdaderamente es una ganga, pues es normal que veas estos problemas en la embarcación. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.